Ok amigos, bienvenidos una vez más a su canal de inversiones CEREC. Vamos enseguida a pasar con nuestros pronósticos. En este primer encuentro, Atlanta visita a Orioles de Baltimore. Por Orioles estará lanzando Keegan Akin, quien hasta el momento no conoce la victoria. Por parte de Atlanta estará lanzando Max Fried, quien solo ha permitido 2 carreras en sus 3 últimos juegos a través de 18 innings. Atlanta viene en una racha positiva de 9 ganados y una sola derrota en sus últimos 10 juegos, mientras que Orioles no conoce la victoria en sus últimos 10 juegos. Para este encuentro vamos a quedar con la victoria de Bravos de Atlanta. Pasamos a nuestro segundo encuentro. Tigre enfrenta a Blue Jay. Por parte de Detroit, inicia el juego Tyler Alexander con 2 ganados y 2 perdidos, efectividad de 4.57. Robbie Ray será el inicialista de Toronto, 9 victorias y 5 derrotas, efectividad de 2.88. En casa, sus rivales batean para promedio de 2.15. Toronto como local tiene un promedio de 5.66 carreras anotadas. Detroit como visitante tiene un récord de 25 ganados y 35 derrotas. Para este encuentro nos quedamos con la victoria de Toronto Blue Jay. Texas estará visitando Fenway Park. Chris Sale sube por segunda vez en la temporada al montículo. En su primer encuentro lució muy bien, lanzando 5 innings y permitiendo tan solo 2 carreras. Por parte de Texas estará iniciando el juego Dane Dunning, con alto promedio de bateo en contra de 3.07 y un WHIP de 1.70. Boston como local tiene un promedio de 5.56 carreras anotadas. Rangers de Texas como visitante es uno de los peores equipos, con solo 14 victorias y 45 derrotas y un promedio de carreras anotadas de 3.56. Nos quedamos con la victoria de Boston Red Sox. Continuamos con nuestro cuarto pronóstico para el día de hoy. Seattle estará visitando a Houston. Yusei Kikuchi frente a Lance McCullers Jr. Ambos lanzadores se han visto muy bien en sus últimos 3 juegos. Kikuchi permitiendo únicamente 4 carreras, por parte de McCullers únicamente 6 carreras. Astros como local promedia 5.08 carreras anotadas, mientras que Marineros promedia 4.34. Houston Astros Moneyline. San Luis estará recibiendo la visita de Piratas. Como ustedes ya saben, es el peor equipo de la Liga Nacional. Mick Keller sube al montículo por parte de Piratas. Viene de permitir 10 carreras en sus últimos 3 juegos a través de 14 innings y un tercio. Mike Mikolas sube por segunda vez al montículo en esta temporada. Como visitante, Pirata tiene un promedio de 3.19 carreras anotadas y un récord de 18 victorias y 44 derrotas, perdiendo 9 juegos en sus últimos 10. Para este encuentro nos quedamos con la victoria de Cardenales de San Luis.
Mets de Nueva York enfrentan a Dodgers de Los Ángeles. Carlos Carrasco será el inicialista por parte de Mets, quien ha permitido 12 carreras en sus últimos 7 innings y un tercio. Walker Buehler, el as de los Dodgers, será el inicialista, quien ha permitido únicamente 3 carreras en sus últimos 19 innings. Dodgers de Los Ángeles viene de ganar 9 encuentros en sus últimos 10. Como local tiene un promedio de carreras anotadas de 5.05. Para este encuentro nos vamos a quedar con la victoria en el equipo local. Dodgers de Los Ángeles a ganar. Para este séptimo y último pronóstico, Gigantes estará visitando a los Atléticos de Oakland. Alex Wood frente a Jace Kaprielian. Ambos lanzadores han lucido muy mal en sus últimos 3 juegos, permitiendo cada uno 11 carreras. Alex Wood a través de 16 innings y 2 tercios, mientras que Jace Kaprielian en 15 innings y 2 tercios. Ambos equipos son muy buenos a la ofensiva. 4.90 promedia Gigante, mientras que Atlético 4.25. Así que para este encuentro vamos a quedar con la alta del juego en 8.5 carreras.